Perseguí a Chloe durante 5 años. Si aceptaba mi propuesta de matrimonio en su cumpleaños, podría quedarme en este mundo. Pero esperé hasta la medianoche antes de oír la voz del sistema. Se acabó. El primer amor de Chloe regresó y ha estado con él todo el tiempo. Después de tanto tiempo, el sistema decidió concederme una petición, dejarme elegir mi propia forma de morir. Bueno, como tengo que irme tarde o temprano, quiero morir delante de Chloe. Quiero que me mate con sus propias manos y que se arrepienta el resto de su vida. Solo faltaban 5 minutos para las 12. Hoy cumplí 25 años y también la fecha límite para la búsqueda. Si Chloe aceptaba mi propuesta de hoy, podía quedarme. Habíamos llegado a un acuerdo claro. La habitación estaba decorada con globos, había un pastel de crema sobre la mesa, e incluso los rincones estaban llenos de ramos de rosas. Nuestros amigos en común habían sido avisados con antelación y habían venido a casa, listos para celebrar. Sin embargo, desde el mediodía hasta la noche, el teléfono de Chloe no se conectó. Mi amigo Greg me consoló. Ethan, no te preocupes. Quizás surgió algo. ¿Qué habrá pasado? Hace poco, estaba recostada en mi regazo, prometiéndome palabra por palabra, Ethan, ¿cuándo te casarás conmigo? Te lo juro, solo seré tu esposa. Negué con la cabeza. Les pedí a mis amigos que se fueran primero. Según las reglas, si Chloe no regresaba al final del día, el sistema me borraría. De verdad no quería que estos verdaderos amigos me vieran desintegrarme. Quizás me veía demasiado patético mirando el reloj constantemente. A solo unos minutos de la salida, el sistema finalmente habló. Anfitrión, deje de esperar. Por alguna razón, la voz, normalmente fría y mecánica, ahora tenía un matiz de indignación. Ella no viene. Julián regresó al país hoy. Ella ha estado con él y ahora están en el hospital. Julian fue el primer amor de Chloe. Fueron novios de la infancia, pues crecieron juntos. Solo que él tenía una cardiopatía congénita y siempre había sido frágil. Sus padres lo enviaron a Estados Unidos cuando estaba en el instituto y desde entonces rara vez apareció. Me froté las sienes, exhausto. ¿Está curado? No, explicó el sistema, pero una nueva tecnología acaba de desarrollarse con éxito en el país, así que probablemente no volverá al extranjero. Ya veo. Es comprensible. Como la persona que amaba de verdad había vuelto, no tenía por qué seguir enredada conmigo. Justo cuando la voz del sistema se desvaneció, sonó la alarma de las 12. Cerré los ojos, esperando el momento en que mi alma fuera despojada. Sin embargo, pasó casi un minuto. No pasó nada. Abrí los ojos. Seguía siendo la misma habitación, con los ramos, la decoración y las luces desordenadas. ¿Por qué seguía aquí? Presenté una solicitud por ti. Tu tiempo en este mundo se extenderá 24 horas. Al mismo tiempo, puedes elegir tu propia forma de morir. No sonaba particularmente interesante, pero como no tenía nada más que hacer, empecé a hablar con el sistema con total seriedad sobre la grandiosa forma en que debería morir mañana. Incendio provocado, saltar de un edificio, ahogarme. Desde esa noche, la voz del sistema se había vuelto inusualmente suave. Simplemente está abandonando el mundo actual, y te ayudaré a eliminar el dolor. Tarareé en señal de asentimiento. Abrí mi teléfono con naturalidad y revisé mis redes sociales por última vez. La última publicación era de la mejor amiga de Chloe, una foto de un coche deportivo, acompañada de 2 breves líneas. Hacía siglos que no la veía triunfar en el centro. El poder de un primer amor, algo realmente extraordinario. La familia de Chloe tenía raíces profundas, con negocios repartidos por todo el país. Creció rodeada de lujo, sin que le faltara de nada. Sus amigos también eran, en su mayoría, niños ricos, que gastaban el dinero como si fuera agua, frecuentaban tiendas de lujo sin pensárselo 2 veces y poseían montones de relojes y coches caros. Para divertirse, algunas de estas debutantes que crecieron juntas incluso formaron un club dedicado a deportes extremos como carreras, surf o paracaidismo. Después de que Chloe y yo nos conocimos, ya casi no participaba en estas actividades, pero de vez en cuando seguía participando en carreras de montaña. Hasta que ocurrió algo hace unos años. Chocó contra una barandilla, con medio cuerpo cubierto de sangre,
y estuvo hospitalizada medio mes. Su abuelo la reprendió severamente y finalmente se rindió. ¿Está corriendo otra vez?, le pregunté al sistema, algo desconcertado. No corriendo. Julián de repente tuvo un dolor de corazón, así que lo llevó al hospital, no solo saltándose varios semáforos en rojo, sino también conduciendo a exceso de velocidad. Esto fue en el centro. Fruncí el ceño. Si algo realmente pasara, no solo ella saldría lastimada, sino que otros también estarían involucrados. Pasaron unos minutos, y varios amigos en común empezaron a comentar en esa publicación de redes sociales. ¿Está loca? ¿No dijo que estaba lista para ser la esposa de Ethan? ¿Qué pasa con las carreras callejeras? Ja, hermano. Actualiza tu información. Julian ha vuelto. Chloe ya no se casará con Ethan. Cuídate. Dejando a un lado la propuesta, las carreras callejeras en el centro están mal. Exactamente, son muy peligrosas. ¿Y si atropella a alguien? ¿No recuerda Chloe que su abuelo le dio un golpe con el cinturón? Ya va a toda velocidad. Esa chica debería aprender una lección. Hice un sonido de comprensión. Hagámoslo así, le dije al sistema. ¿Dónde está Chloe ahora? Llevó a Julian al hospital y ahora corre a surtir su receta. Estoy bien entonces. He decidido cómo quiero dejar este mundo. Le di vueltas al bolígrafo. En lugar de que ella atropelle a alguien en un accidente, prefiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ella misma me empujó al abismo por su primer amor. Chloe ya no estaba lejos de mí. El sistema me lo advirtió. Al principio no reaccioné. Más tarde, lo comprendí y sonreí con autodesprecio. Estaba siendo sentimental. Era solo porque cerca de esta casa estaba la cadena de herbolarios más grande de todo Chicago, donde se podían encontrar muchas medicinas raras o de edición limitada. Me molestaba el estómago. Chloe también se levantaba en mitad de la noche, se ponía un abrigo y bajaba a comprarme medicinas. Luego se obligaba a permanecer despierta toda la noche, sentada en un pequeño taburete en la cocina, abanicando la decocción mientras hervía a fuego lento. Siempre había sido así. Cuando quería a alguien, lo acunaba en la palma de su mano, pensando constantemente en él, temiendo que sufriera incluso el más mínimo agravio. Era precisamente por esos momentos íntimos que su falta de amor ahora era aún más evidente. El sistema me preguntó si quería echar un vistazo. Asentí. Por supuesto. Esta fue la despedida definitiva. Solo había una calle principal que conducía a la farmacia. Me puse el abrigo y salí. Tras caminar unos cientos de metros, llegué a un cruce en que ella tenía que pasar. Ya era de noche, sobre las 8 o 9. En invierno, oscurecía enseguida. Ya era una noche oscura. La farola a mi espalda se iluminó, proyectando un tenue halo amarillo. Me quedé debajo, y unas polillas pasaron volando junto a mis ojos. En ese momento, dudé un poco. ¿Debería seguir con esto con Chloe? Solo faltaban 3 o 4 horas para la medianoche. Podría aprovechar ese tiempo para ver una película, escuchar las canciones que me apetecían o dar un paseo por la playa y recoger algunas conchas. Todos esos serían buenos, raros y últimos recuerdos de mi tiempo en este mundo. Ethan. Era la voz del sistema. Esta vez, por primera vez, no me llamó anfitrión, sino mi nombre. Respondí, y por reflejo, miré hacia arriba. Una luz deslumbrante. A lo lejos, un deportivo plateado venía a toda velocidad hacia mí. Era el coche de Chloe. Iba demasiado rápido. Me protegí los ojos. Las luces altas casi me cegaban. ¿Estás seguro? Sí. Porque vi a una niña con una mochila a punto de cruzar la calle. La luz era demasiado cegadora. Tardé unos segundos en verla en la calle. Llevaba una cola de caballo y vestía el uniforme de una escuela primaria cercana. Parecía de primero o segundo grado, bajita y menuda, con auriculares grandes tipo diadema. Sostenía su teléfono, enviando mensajes de texto a alguien, con una sonrisa en el rostro. Estaba completamente ajena a su entorno. Incluso si Chloe hubiera visto a la niña a su velocidad actual, frenar de inmediato probablemente no sería suficiente. La inmensa inercia la haría volar,
con terribles consecuencias. En ese instante, apenas pensé. «¡Quítate del camino!». Corrí y me lancé hacia adelante. Un grito me atravesó los oídos. Probablemente empujé a la niña del uniforme escolar. Se cayó, se arrastró un par de pasos hacia adelante y luego se puso de pie tambaleándose. «Señor, señor, socorro». «¿Cuánta sangre?». «Alguien ha sido golpeado». «Ah. Ah. Ah». El sistema no había mentido. Había eliminado mi sensación de dolor. Así que en el momento en que el coche me atropelló, no sentí gran cosa. Solo unos extraños ruidos de impacto y el crujido de huesos al romperse y hacerse añicos. Desde luego, no fue una sensación agradable. Pero, por suerte, el sistema separó rápidamente mi consciencia de mi cuerpo físico. Floté en el aire, observando todo lo que sucedía abajo. La chica debía estar aterrorizada. Estaba temblando, buscando a tientas su teléfono para llamar a una ambulancia. De repente, sentí que lo que hice valió la pena. Iba a morir de todas formas, y podía salvar una vida. Chloé, sentada en el coche, debió de darse cuenta de que algo andaba mal. Tras frenar a fondo, el deportivo derrapó unos cientos de metros antes de detenerse por fin. ¿Qué pasó? Quizás porque ya no estaba confinado a un cuerpo, podía oír claramente sus palabras incluso a través de la puerta y la ventanilla cerradas. Parecía desconcertada, con una mano en la manija de la puerta, murmurando para sí misma. ¿Atropellé a alguien? Ni hablar. ¡Qué locura! ¿Ni siquiera me vio abalanzarme? Sonreí con amargura y negué con la cabeza. Tenía ganas de ver su reacción cuando saliera del coche y me viera tirado en el suelo. Pero al segundo siguiente, me sentí decepcionado. Sonó el teléfono del coche. Era Julián. Su voz sonaba débil. «Chloé, ¿cuándo vienes?». «Me siento fatal». El sistema me dijo que Julián había regresado al país para probar la eficacia de la medicina herbal como tratamiento auxiliar. Acababa de ser operado en el extranjero. Ayer tuvo otra consulta con cardiólogos. El hospital le dio una larga lista de precauciones y medicamentos que debía tomar. Se necesitaban algunos con urgencia. Por suerte, nuestra ciudad contaba con la tienda de medicina tradicional china más grande del país. Por lo tanto, Chloé prácticamente condujo sin parar hasta el otro extremo de la ciudad. El médico dijo que es mejor empezar la medicación hoy. Gracias a la cirugía reciente, el primer tratamiento será más efectivo. De aquí a la farmacia, conseguir las hierbas, prepararlas y luego volver corriendo al hospital. La medicina herbal también requería un periodo de decocción. 3 horas era, como mínimo, muy poco tiempo. La mano de Chloé temblaba en la puerta del coche. Luego lo dejó. «Chloé, puedes volver, ¿vale?». «Sí, claro». Volvió a poner la mano en el volante. Su voz era suave mientras prometía por teléfono: «Julián, no te preocupes. Podrás tomar tu medicina a tiempo». Ni siquiera iba a salir a echar un vistazo. Ella golpeó a alguien. Si antes apenas se podía explicar como un accidente, ahora era una flagrante negligencia criminal. Respiré hondo y exhalé lentamente. Miré fijamente a Chloé en el coche, con ganas de abofetearla. Pero no pude hacer nada. Solo pude observar con impotencia cómo aceleraba y se alejaba, como si todo fuera un sueño. Pensé que me quedaría donde estaba. Inesperadamente, me encontré sentado en el deportivo, mi conciencia siguiendo a Chloé mientras se alejaba a toda velocidad. Ya que ya no estás atado a un cuerpo físico, ¿no es más interesante ver qué más hará? El sistema probablemente percibió mi confusión y me lo dijo sin rodeos. Era la primera vez que oía su tono tan directo, con un dejo de burla. Probablemente también estaba bastante furioso. No pude evitar reírme. «Oye», suspiré. De verdad empiezo a sentir que no valió la pena. Aún quedaban unas horas del día, y simplemente se esfumaron. Tras un momento, el sistema respondió. La configuración original era que, si hubieras podido ser hospitalizado en esas pocas horas, aún había esperanza de salvarte. Si hubieras despertado, tu conciencia no habría sido necesariamente incapaz de regresar. No dije nada.
Incluso me llevó un tiempo comprender lo que significaba. Inconscientemente giré la cabeza para mirar atrás. En la penumbra de la noche, el cuerpo tendido en medio de la calle ya no era visible. ¿Aún conservaba signos vitales? Me pregunté, hasta que Chloe interrumpió mis pensamientos. Volvió a coger el teléfono y llamó a otra persona. Maya, algo pasó aquí. ¿Puedes venir a verlo? Está en el cruce detrás de la calle Oak. Estaba enviando mensajes y no vi la calle. Siento como si hubiera chocado con algo. Hay ruido a cientos de metros de distancia. Suena como si alguien estuviera llorando. No sé si lo escuché mal. Ven a echar un vistazo. A ver si lastimé a alguien. Ayúdenme a llevarlos al hospital y a compensarlos. Ya había oído el nombre de Maya. Se suponía que era su prima lejana. Los padres de Chloe se divorciaron muy joven. A los pocos meses, su padre se volvió a casar, y su madrastra incluso se embarazó y dio a luz a un hijo. Por ello, Chloe fue bastante rebelde en su juventud, desobediente y problemática. La mayoría de sus amigos tampoco eran muy decentes. Maya era una de ellos. Ni siquiera llegó a la universidad y empezó a trabajar pronto. Aunque no era muy lista para los libros, tenía una gran inteligencia emocional y una vasta y desordenada red de contactos. Una vez, Chloe incluso la dejó dirigir una pequeña sucursal por un tiempo. Fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Siguen en contacto? Creía que Chloe había cortado lazos con Maya hacía tiempo. Durante los meses en que Maya era la directora menor de la sucursal, descubrí accidentalmente que el flujo de caja de la empresa era muy anormal, aparentemente involucrada en algún negocio turbio. Después de revelar el asunto, ya no tenía cabida en la empresa. En aquel entonces, Maya me detestaba. El día que se fue, me señaló la nariz. Ethan, no te creas tan genial solo por ser el novio de Chloe. Ni siquiera le gustas. Tarde o temprano te echará a patadas. Ni siquiera sabrás cómo morirás ni quién recogerá tu cuerpo. ¡Qué ridículo! En ese momento, pensé que solo estaba diciendo tonterías, hablando sin pensar. Nunca imaginé que se convertiría en una profecía autocumplida. Pensar que este delincuente sin educación sería quien se encargaría de mis restos. El sistema me consoló. Anfitrión, tal vez ella. ¿Quizás podría llevarme al hospital? Negué con la cabeza. Simplemente la odiaba. Me odiaba por juzgar mal a la gente. Estaba liada con su amor de la infancia. Se hizo amiga de gente con mal carácter y métodos inapropiados. Y yo aún tenía una pizca de esperanza en ella. Fui un auténtico insensato. Chloe no parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. O quizás los llantos de la niña le habían dado una impresión equivocada, haciéndole creer que la persona a la que había derribado se había levantado y había gritado un poco. Así que continuó dándoles instrucciones: llévenlas a un chequeo al hospital si fuera necesario. Cubriremos todos los gastos. Llámame cuando esté listo. ¿Debería felicitarte por ser un gran filántropo? Casi se me van los ojos. Ya no quería escuchar. Incliné la cabeza, cerré los ojos, me recosté y vacié mi mente. En mi estado actual, podría quedarme dormido. Pero solo dormí poco más de 2 horas. Chloe fue muy eficiente. Surtió la receta y regresó al hospital, entregándole los medicamentos al médico tratante. ¿Llega a tiempo?, preguntó con ansiedad. Aún no son las 12. Si lo preparamos ahora y se lo toma, el estado de Julián debería mejorar, ¿no? ¿Qué? ¿A las 12? ¿Esto o aquello? El médico la fulminó con la mirada. No es un examen ni una carrera. ¿Por qué tienes que entregarlo antes de la fecha límite? Solo te dije que te dieras prisa y vieras dónde podías comprar la medicina. No dije que fuera imprescindible que la consiguieras hoy. Lleva tanto tiempo enfermo. ¿Tendrá algún problema por no haber tomado un día la medicina nueva? El tono del médico era como si le hablara a un analfabeto. Yo había estado bostezando en el asiento trasero. Desperté al instante. Me eché a reír. Sí, solo había oído hablar de pacientes críticos en la UCI corriendo contra el tiempo. Nunca había visto a alguien comprando medicinas que tuviera que estar pendiente del reloj.
Chloe había sido mimada desde pequeña y rara vez la habían reprendido. Tras escuchar las palabras del médico, su rostro se ensombreció. No muy agradable. Después de un rato, se dirigió a la sala de hospitalización y empujó con cuidado la puerta de una habitación. Al oír el sonido, el hombre sentado en la cama levantó la vista. Llevaba una bata azul de hospital, su piel pálida, su rostro demacrado. «Chloe, has vuelto». Lo recordé. Parecía ser la primera vez que veía a Julian en persona. De hecho, ya había visto sus fotos muchas veces. En el anuario de graduación de secundaria de Chloe, entre una pila de álbumes de fotos de su infancia, e incluso en la galería de fotos de su teléfono, en esa carpeta marcada con un corazón rosa. En las fotos, era un adolescente. Pero el Julián de ahora era mucho más maduro, hojeando una revista en la mano, como si mencionara con indiferencia: «¿Conseguiste la medicina?». Chloe respondió débilmente, sentada en la silla junto a la cama. Esta actitud fría probablemente incomodó un poco a Julian. Extendió la mano, y pareció tocar sin querer el brazo de Chloe. «¡Qué cansancio!». Chloe seguía en silencio. En cambio, sacó su teléfono y empezó a navegar. Incliné la cabeza, curioso. ¿No estaba llena de energía cuando iba a toda velocidad por las calles en su deportivo? ¿Por qué hacer el papel de distante ahora? Por un instante, el ambiente en la habitación incluso se volvió un poco incómodo. Hasta que Julian terminó la última página de la revista, dejó el libro en la mesita de noche y retomó el tema. Ahora soy prácticamente una farmacia ambulante. No puedo vivir sin estas botellas, frascos, gránulos y cápsulas. Chloe finalmente levantó la vista. ¿En serio?, interrumpió a Julian. Pero acabo de ver al médico. Dijo que tu condición se ha mantenido bastante estable y que no importa cuándo te transfieran de hospital o empieces la medicación. Julián, deberías saberlo, ¿verdad? Ayer tuve un problema muy importante. El tono de Chloe era inusualmente bajo y serio. La noche se filtraba por la ventana de cristal, y la luz incandescente del techo proyectaba un resplandor algo sombrío. En ese momento, la mitad de su cuerpo estaba en sombras, lo que la hacía parecer borrosa, con los pensamientos ilegibles. Los labios de Julián se crisparon un par de veces. ¿Por qué de repente hablas de esto? Abrió la boca y alzó la voz. Ah, ya lo sé. ¿Tu novio te propone matrimonio? Chloe se casa, así que, como es lógico, ya no quiere a su hermano mayor de la infancia, ¿verdad? Bien, bien. Aunque estés loca por él, ya ha pasado un día entero. ¿Te ha contactado? ¡Qué psicópata! Fue Chloe quien me dejó plantada, no yo. La había estado esperando en casa durante mucho tiempo, y por cierto, recibía innumerables miradas compasivas de mis amigos. ¿Qué sentido tenía seguir tras ella ahora? Pero Chloe parecía realmente desconcertada. Bajó la cabeza, con los labios apretados en una fina línea. Su mano izquierda apretaba el teléfono con fuerza. Julian seguía divagando. Mira, él no te valora tanto. Alguien que te quisiera te habría llamado hace mucho tiempo para preguntarte. A alguien que no te quisiera no le importaría nada. Quizás espera que no aceptes su propuesta. Quizás tenga mejores ideas. Quizás ya esté con otra mujer, viviendo felices para siempre. Chloe, no te metas demasiado. ¿Basta? Chloe se levantó bruscamente. Soltó un largo suspiro, con una expresión de fastidio en el rostro. Descansa un poco. Iré a sentarme afuera un rato. Dio un par de pasos vacilantes. Tras recuperar el equilibrio, recogió su abrigo y salió de la habitación. La seguí. Chloe parecía algo abatida. Apoyada en la pared, volvió a coger el teléfono y empezó a desplazarse. Me incliné con curiosidad. Descubrí que era la pantalla de chat de WeChat de nuestra última conversación antes de la propuesta. Le pregunté si estaba nerviosa, si estaba contenta. Respondió con varios mensajes. Claro que estoy nervioso, tonto. Pero estoy aún más feliz y emocionado. Jeje. Carita sonriente con guión bajo y punto JPG. Luego todavía tenemos que prepararnos para la boda. Te quiero muchísimo. No puedo dormir. Miré a Chloe.
No pude evitar preguntarme si esas palabras que escribió entonces eran sinceras. Esas frases parecían un sueño intangible e intocable. Los dedos de Chloe se cernían sobre el chat. Escribió algunas palabras y luego las borró. Continuó así un rato, hasta que finalmente escribió una frase completa. Ethan, ¿estás enojado? ¿Por qué no me llamaste? Llorando con la cara de subrayado. Ayer tuve algo que hacer. Te pediré disculpas luego, ¿de acuerdo? Resoplé con frialdad. ¿Disculpas? Una disculpa tardía, a nadie le importa. Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, sonó el teléfono. Era mi buen amigo Greg. Después de que esa absurda propuesta de ayer no resultara en nada, Greg y yo no nos habíamos visto. Su voz por teléfono era urgente y furiosa. Chloe, ¿dónde está Ethan ahora? No puedo contactarlo. Si le pasa algo, no te dejaremos escapar. Chloe frunció el ceño. ¿Ethan ha desaparecido? Incluso repitió, ¿pero no lo he visto en los últimos 2 días? Tienes el descaro de decir eso. Greg era el principal orador del equipo de oratoria de la universidad e incluso participó en concursos nacionales y programas de televisión. Ahora, era una celebridad menor de Internet en su campo. En ese momento, su tono se volvió aún más agresivo. ¿No lo has visto? ¿No deberían tú y Ethan estar conociendo a sus padres o planeando un viaje ahora mismo? Ah, cierto, lo olvidé. Estás con tu amor de la infancia, ese rompehogares. ¿Cómo pudiste recordarlo? Voy a vomitar. Uf. Al ser regañada así, Chloe apretó el teléfono con fuerza. Respiró hondo varias veces. Su tono tampoco era muy bueno. No quiero discutir contigo, pero Ethan no me ha llamado para nada. Iba a preguntarle si estaba contigo. Probablemente recordó lo que Julian había dicho antes en la habitación del hospital. Así que añadió, si de verdad valorara la propuesta de matrimonio, ahora ni siquiera me cuestionaría. Chloe, ¿estás loca? A Greg solía gustarle ser sarcástico cuando maldecía, pero esta vez probablemente estaba tan enojado que soltó un torrente de palabras. Por desgracia, antes de que pudiera terminar, la llamada se cortó. Miré a Chloe con cierta compasión. ¿Cómo se volvió tan ingenua a tan temprana edad? Debe ser un síntoma temprano de demencia. Se sentó en el banco del hospital, inclinándose lentamente hacia adelante. La pantalla del teléfono seguía en nuestra interfaz de chat. Su dedo se posó sobre el cuadro de diálogo, dudando un momento. Como en un ataque de ira, borró las palabras que acababa de escribir una a una. Reí suavemente. ¿Pensó que seguía viva y que estaría triste, disgustada, incluso celosa porque estaba con Julian? Chloe se apoyó en la pared detrás de ella, se echó el abrigo encima y cerró los ojos. Probablemente estaba muy cansada y se durmió enseguida. Ya era pasada la medianoche, incluyendo las 24 horas extra que me habían dado. Se me acabó el tiempo. Volví a llamar al sistema. Ya debería haber perdido por completo mis signos vitales, ¿no? ¿Qué hizo Maya con mi cuerpo? ¿Puedes verlo desde tu lado? No creía que una delincuente como Maya me llevara al hospital. Así que lo que sucedió después me pesaba como una piedra. Y el sistema, fiel a su condición de médium de una dimensión superior a este mundo, no respondió a mi pregunta directamente tras escucharla. En cambio, simplemente me mostró una escena. En él se veía con claridad todo lo que sucedió después. La niña que salvé probablemente llamó a sus padres. A los pocos minutos, llegaron. Pensé que esperarían un poco, hasta que llegara la policía para encargarse de la situación antes de irse. Pero simplemente se llevaron al niño y se fueron. Seguí observando pacientemente. Luego, llegó el coche de Maya. Conducía un sedán de lujo de aspecto bastante caro, que detuvo en la intersección. Tras bajarse, rápidamente me encontró abandonado. ¿De verdad, Chloe, esa chica, causó un accidente? Parecía que lo tomó como algo trivial. Dio un par de pasos lentamente, se agachó, recogió mi cuerpo y lo volteó. Permaneció en esa posición un buen rato, sin moverse. Incluso pensé que el sistema se había congelado. Pero entonces oí sus gritos bastante desagradables. Ethan, maldita sea.
¿De verdad es Ethan? ¿Quién lo creería? El amante que hacía apenas unos días juró estar juntos para siempre ahora estaba en una situación de vida o muerte por culpa del otro. ¿Cómo era posible? ¿Se equivocó Chloe? ¿No estaba decidida a casarse con él? Hablando de envejecer juntos. Maya seguía gritando. Sacó su teléfono, como si quisiera llamar a Chloe para confirmarlo de nuevo. En ese momento, mi mano se contrajo. La levanté ligeramente, como si hubiera golpeado su zapato de tacón. La voz del sistema intervino rápidamente: esto es solo un reflejo nervioso antes de morir. Convulsiones en las extremidades causadas por un fallo cerebral. ¡Ay, No me conmocioné del todo. Maya, sin embargo, pareció sobresaltada. Se echó hacia atrás, casi cayéndose. No está muerto. Ethan no está muerto. Extendió la mano y me apretó el cuello. El débil pulso aceleró su respiración, confirmando la situación actual. Por un instante, incluso yo sentí curiosidad. Ante una persona gravemente herida e inconsciente, ¿qué haría? ¿Lo abandonaría? ¿O le tendería una mano para salvarle la vida? Pronto lo descubrí. Para una persona tan inmoral, no podía pedir demasiado. Maya no solo no me llevó al hospital, sino que su mano en mi cuello se fue apretando poco a poco. Cada vez con más fuerza. La escena era tan vívida que sentí como si me estuvieran chupando el aire. No pude evitar toser 2 veces. Maldije. Acabo de echar a esta persona de la empresa. ¿Tanto me odia? El sistema cortó la reproducción. Suspiró conmigo. Sí. Así que, sin que lo enviaran al hospital ni recibiera tratamiento, Ethan murió. Estaba claro. Aunque parecía que Maya me había matado, la razón fundamental seguía siendo Chloe. Fue ella quien no aceptó la propuesta, quien me derribó y quien llamó a Maya. Miré a la joven desplomada en el banco del pasillo. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si no durmiera profundamente. También murmuraba algo. Me incliné para escuchar y descubrí que me llamaba. Ethan, no te enfades. ¿Podemos hacer otra propuesta? ¿De acuerdo? Hasta el sistema emitió un gruñido al oír palabras tan absurdas. ¿A quién intenta disgustar? Exactamente. Si de verdad estabas tan preocupado, ¿podrías estar durmiendo ahora? Quizás mis pensamientos no expresados tuvieron un pequeño efecto. Unas horas después, justo cuando el cielo empezaba a clarear, el teléfono de Chloe volvió a sonar. Sonó especialmente brusco en el pasillo silencioso y vacío del hospital. Se sentó, presionando la tecla de respuesta. ¿Ethan? ¿Estás en casa? Claro que no sería yo. Era una de sus amigas de la infancia. ¿Ethan quién? Ve a revisar las redes sociales. Greg te mencionó. Estás en tendencia ahora mismo. ¿Sabes? El tema del momento fue esta frase. La hija de un conocido conglomerado familiar se hace pasar por su prometido, lo que lleva a su paradero desconocido. La leí varias veces. Probablemente no fue esto lo que Greg inventó. El mensaje que publicó en sus redes sociales fue bastante conciso y claro. Se trataba de un rompehogares. Amigo engañado por su prometido. Actualmente se desconoce su paradero. Se ha alertado a la policía. Aún no hemos podido contactarlo. Sus amigos están preocupados por su seguridad. Debajo había una foto. Era el edificio emblemático de la empresa de la familia Miller, ubicado en pleno centro de la ciudad. Esto equivalía a señalar que la joven adinerada del comunicado era Chloe. Por un momento, la popularidad se disparó. Los fans de Greg, los curiosos e incluso los trolls pagados por la competencia de la familia Miller inundaron la sección de comentarios. ¡Llamen a la policía! ¿De qué sirve publicar esto en línea para que se juzgue? Encontrar a la persona es crucial. ¿No viste que ya decía que la policía fue alertada? Esta Chloe es una canalla. Dejando plantada a alguien en su propia ceremonia de pedida de mano, cualquiera se deprimiría. Sugiero que todos boicoteen los productos de Miller Family de ahora en adelante. Greg tenía millones de seguidores. Además,
Chloe era una pequeña celebridad adinerada con una popularidad innata. Esta publicación en redes sociales atrajo cada vez más atención. Algunas personas incluso etiquetaron directamente las cuentas oficiales de la policía y los tribunales en redes sociales. Persona desaparecida, por favor, investiguen. Con la situación empeorando, Chloe ya no podía quedarse quieta. Tiró el abrigo a un lado y empezó a salir. En el ascensor, Chloe recibió una llamada. La pantalla mostraba la palabra, padre. Chloe tenía una relación muy mala con su padre. Desde que su padre se volvió a casar y su madrastra se mudó con ella, rara vez hablaba en casa. Su posibilidad de trabajar y hacer prácticas en un puesto directivo en la empresa se debía casi exclusivamente a las acciones de su madre. Tras conectar la llamada, el espacio reducido se llenó al instante de un torrente de insultos. Mira lo que dicen de nuestra empresa en línea. Te crié durante todos estos años. ¿No tienes sentido de la responsabilidad? No te creas alguien especial solo por las acciones que te dejó tu madre. Aún puedo echarte uniendo la junta directiva. Haré que tu hermano se una a la empresa en unos días. ¿Basta? Chloe lo interrumpió bruscamente. Resopló con frialdad. ¿Hace tiempo que no querías hacer esto? Hay tantas tonterías en Internet. Ethan no podía dejarme. Solo estaba discutiendo conmigo. Justo cuando ella terminó de hablar, las puertas del ascensor se abrieron. Un grupo de uniformados estaba afuera. Era la policía. ¿Es usted Chloe Miller? El policía de adelante mostró su placa. Anoche ibas a exceso de velocidad, atropellaste a un joven y huiste. La víctima ya no tiene signos vitales. Por fin, miré la hora. Eran poco más de las 7. Debo decir que nuestra investigación policial y nuestra acción fueron bastante rápidas. Chloe negó con la cabeza, y su rostro palideció al instante. ¿Atropello y fuga que causó la muerte? Claramente llamé a alguien para que viniera a ayudar. Dio un paso al frente, intentando fingir una actitud dura. Eso te convierte en cómplice. Al instante siguiente, el policía le esposó la muñeca. ¿Tiene alguna pregunta? Bien, también necesitamos que identifique el cuerpo. Chloe ignoró por qué la policía la necesitaría a ella, la agresora, para identificar el cuerpo de la víctima. Estaba furiosa, indignada y no paraba de culpar. Hasta que entró en la morgue de la comisaría. Preguntó, ¿no podemos arreglar esto? Dame la información de contacto de la familia. Creo que no rechazarán la cantidad. El policía resopló con frialdad. Desafortunadamente, según nuestra investigación, los padres del joven fallecieron hace mucho tiempo. Aunque tiene muchos amigos y una prometida. Solo que su prometida fue a buscar a otra el día de la propuesta y desapareció. Chloe frunció el ceño, como si recordara algo. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. Simplemente siguió paso a paso hasta la larga mesa situada en la esquina. Parecía que solo en ese momento recordó algo. Miró al policía. ¿De qué servía identificar el cuerpo? No vi nada con claridad en ese momento. Aunque lo viera, no lo reconocería. ¿Cómo es posible que no lo conocieras? El policía puso los ojos en blanco. ¿No dijiste en redes sociales hace unos días que te iban a proponer matrimonio? Me escondí en la retaguardia, observando esta farsa absurda. Mi cuerpo yacía sobre la mesa metálica plateada, cubierto, solo se veía un contorno general. ¿Qué quieres decir? La manzana atómica de Chloe se balanceaba, con la voz seca, como si la hubieran exprimido. ¿Qué quieres decir con eso? Su mano, que originalmente estaba sobre la tela blanca de afuera, ahora temblaba, congelada en el aire, sin atreverse a levantarla. El policía había estado escribiendo algo en un cuaderno. Después de un rato, levantó la vista, la vio todavía en esa postura y finalmente perdió la paciencia. Extendió la mano y la levantó él mismo. Chloe Miller, esta es la persona a la que atropellaste anoche mientras conducía a exceso de velocidad en el cruce de Oak Street. ¿Lo has visto? ¿Lo reconoces? ¿Sabes quién es? Al ver a Ethan allí tendido, inmóvil y sin sangre, finalmente lo sentí de verdad. Estaba realmente muerto. Había muerto cubierto de heridas, en un estado lamentable.
Esas docenas de horas extras simplemente fueron prestadas del sistema. Miré a Chloe. Imposible, gritó, cubriéndose la cara, aparentemente incapaz de soportar siquiera una sola mirada. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser, Ethan? ¿Estás diciendo que golpeé? La voz de Chloe se fue haciendo cada vez más débil al final de la frase, y al final no la terminó. Hay imágenes de vigilancia en la intersección. El testigo también nos contactó. Fuiste tú, en tu deportivo, superando con creces el límite de velocidad, quien atropelló al hombre que se suponía sería tu esposo. Maya, por supuesto, también fue arrestada. Al fin y al cabo, yo aún respiraba en ese momento. Me estranguló y luego me arrojó a un terreno baldío, dejándome allí para que muriera lentamente. Al enterarse, Chloe tropezó un par de pasos. Parecía haber perdido toda su fuerza. Extendió la mano para apoyarse en el borde de la mesa, pero resbaló. Se arrodilló junto a mi cuerpo. Sí, podría haberme salvado. Ojalá hubiera parado el coche en ese momento y me hubiera llevado al hospital inmediatamente. ¿Pero qué hizo? Llamó a un vándalo y salió corriendo a buscar medicinas para su amor de la infancia, aunque no habría importado si no las tomaba. ¿Ethan? ¡Qué ridículo! Todavía me llamaba Ethan. Chloe levantó la mano, como si quisiera acariciarme la cara. La verdad es que no lo sabía. ¿Cómo pude hacerte algo así? Quería disculparse, pero me sentía sucio y no quería saber nada más de ella. Por suerte, en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mis amigos habían llegado. Greg estaba al frente. Me conocía desde hacía años y, además, acababa de publicar ese mensaje en redes sociales. La policía, como era de esperar, también le había avisado. Chloe. Gritó. Se abalanzó sobre mí con violencia, así que le agarré la mano. ¿No eres asquerosa? ¿Puedes dejar de tocarlo? Normalmente, cuando estos dos se encontraban, siempre había un ambiente tenso, ya fuera con caras frías o discutiendo. Esta vez, Greg usó toda su fuerza, extendió la mano y la abofeteó con fuerza. Hasta que la policía lo contuvo. Y Chloe se quedó allí inmóvil. Asqueroso, descarado y maldito asesino. Ese rompehogares igual que tú. ¿Morirías si no te viera? Pero Ethan murió por tu culpa. ¿Tienes algo de conciencia? Deberías irte al infierno ahora mismo. Hacia el final, la voz de Greg se quebró con sollozos. Incluso intentó ignorar a la policía que lo retenía, con ganas de correr hacia Chloe y estrangularla. Chloe bajó la cabeza. Su voz era baja. Sí, debería pagar por su vida con la mía. ¿Pagar con tu vida? La mano de Greg, suspendida en el aire, bajó lentamente. La miró con fiereza. ¿Cómo puedes morir tan fácilmente? Encontraré al mejor equipo de abogados para que te pudras en la cárcel de por vida. Entonces haré que compañeros de celda absolutamente crueles y violentos, como tú, que eres insondable, te hagan sufrir el resto de tu vida. Tras el incidente, el sistema y yo tuvimos otra larga conversación. Me preguntó si quería volver a mi mundo original. Mis sentimientos sobre el mundo real no eran muy buenos. Aunque tenía padres, mi padre era alcohólico y ludópata, y a menudo recurría a la violencia doméstica. Y mi madre solo lo soportaba con sumisión. Una vez, mi padre le debía una gran suma de dinero a un jefe de pandilla. Vinieron a nuestra puerta a cobrar, blandiendo un hacha enorme, a punto de golpear a mi padre. En ese instante, mi madre se arrodilló. No, no toques a mi marido. No tenemos dinero. En el peor de los casos, llévate a nuestro hijo. Miré a mi madre con la mirada perdida, sintiendo como si la viera por primera vez. Cuando intentó jalarme, me zafé de su mano. Salté del 7º piso. No recuerdo cuál fue mi último pensamiento consciente. Probablemente me dolió mucho. Así que, para volver atrás, la verdad es que no quería hacerlo. Entonces, el sistema se detuvo, como si buscara sus datos. Fruncí el ceño, pensando un momento. ¿Puedes darme una nueva identidad? En este mundo de misiones, aparte de Chloe, me resisto un poco a dejar a mis otros amigos. Tras mucha insistencia,
El sistema se dirigió a sus superiores y realmente diseñó una nueva identidad para mí. Podía quedarme en el lugar donde vivía originalmente Ethan. Como mi especialidad en la universidad era periodismo, esta vez la profesión de mi personaje era reportera. En mi primer día en la redacción del periódico, un grupo de gente se paseaba con vasos de agua delante de mí. Justo cuando pensaba que no tenía nada que hacer, el jefe de equipo se me acercó y dejó varios periódicos sobre la mesa. Novato, ¿no sabes qué noticias son las más populares ahora mismo? Revisa el material, estarás ocupado en unos días. Tomé el periódico. Los titulares en negrita y negro me llamaron la atención. Chloe Miller se enfrenta a una posible cadena perpetua. La familia Miller se vio involucrada en evasión fiscal y lavado de dinero. Se suspendió la compraventa de acciones. El señor Miller denuncia a su hija mayor en los medios de comunicación. Afirma que su hijo menor siempre ha sido el heredero. Fruncí el ceño, hojeándolos uno a uno. Solo entonces supe que Maya me odiaba tanto porque la pequeña sucursal que dirigía era responsable de algunos de los negocios poco limpios de Chloe. En solo 6 meses, había obtenido más de 10 veces las ganancias normales. Pero al final, lo arruiné todo y logré que la echaran. Y la situación de Julian tampoco era buena. La familia Miller siempre había subvencionado gran parte de los costos de su tratamiento anterior. Ahora que Chloe estaba en prisión y la familia Miller luchaba por salvarse, me enteré de que su cirugía y sus medicamentos se habían retrasado, y que su condición, de hecho, había empeorado. No solo fueron los periódicos. Internet también estaba lleno de insultos contra la familia Miller. No solo querían que se declarara en bancarrota y pagara una indemnización, sino que también querrían que pagara con su vida. ¿Por qué sigue viva esta escoria? Es un desperdicio de aire. Mató a su propio prometido y además evadió impuestos. ¿No puede ser castigada por múltiples delitos? Navegué un rato por las redes sociales, con la mente hecha un torbellino. Justo entonces, el líder del equipo se acercó y me miró. ¿Terminaste con los materiales? Tarareé en señal de acuerdo. De repente, pensando en algo, pregunté, ¿quién es el abogado que acusa a Chloe Miller? ¿Acaso se te ocurrió? El líder del equipo rara vez sonreía. Estos casos de la Fiscalía Pública suelen tener abogados designados. Pero oí que los amigos cercanos de la fallecida encontraron a alguien. El equipo de litigios es formidable. Incluso hay rumores de que pasará toda su vida en prisión. Probablemente no será fácil. Alguien podría incluso intentar meterse con ella ahí dentro. Debe ser Greg. Bajé la cabeza y no dije nada más. El líder del equipo me miró, dejó su taza sobre la mesa y de repente dijo, unos días después, nuestro periódico tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Chloe Miller. Ven conmigo. El día de la entrevista, el líder del equipo llegó tarde por un asunto. Entré sola primero. Después de esperar un rato, el personal sacó a Chloe. Al mirar a través de los finos barrotes, se notaba que había perdido mucho peso. Tenía la barbilla afilada y unas ojeras profundas flotaban bajo sus ojos. ¿Tengo que ser entrevistada? Chloe se sentó con voz cansada. ¿Vas a quitarme incluso este derecho? No tienes ningún derecho. La persona a su lado habló con un tono frío y gélido. Abrí el folleto de entrevistas que el líder del equipo había preparado. En él había algunas preguntas que había escrito con antelación. ¿Fue asesinato premeditado? ¿Discutiste con Ethan antes de ese día? ¿Cómo era exactamente su relación? Chloe mantuvo la cabeza baja, sin decir palabra. Parecía ya cansada de esas entrevistas y había decidido responder con silencio. El sistema me había dado una nueva cara. Llevaba gafas, me había transformado en una profesional seria y severa. Chloe no podría reconocerme. Así que simplemente dejé el cuaderno preparado y hablé con total libertad. Sé que no fue un asesinato premeditado. Ethan intentaba salvar a una niña. El día que la policía te arrestó, la familia de la niña también acudió. La policía no había revelado públicamente el caso de la niña. Tras irse con ella, primero fueron al hospital para un chequeo completo. Volvieron a llamar a la policía más tarde. Seguía sin oírse nada del otro lado. Pero Chloe finalmente levantó la vista. Me miró con vacilación,
probablemente pensando que era algún reportero con contactos en la policía que sabía mucha información privilegiada. Continué. ¿Qué pudo haber pasado? Chloe me juntó las manos, mirándome fijamente. Última pregunta. Tomé mi bolígrafo, pero tampoco supe cómo responder a la última pregunta. Chloe, nunca te entiendo del todo, pero sé que Ethan una vez te amó de verdad. La noche de su propuesta en solitario, después de que todos se fueran, te esperó a solas, hasta el último segundo de la medianoche. Él escribía en su diario sobre sus sueños de una vida futura contigo, y muchas otras cosillas que desconoces. Por desgracia, no lo merecías. Fuiste tú quien mató a quien más te amaba. Dije todo esto de golpe. Sentí que no había nada más que decir. Cerré el cuaderno, a punto de irme, pero oí un ruido metálico. Chloe se aferró a los barrotes con fuerza, se levantó bruscamente y me miró fijamente sin pestañear. Tenía los ojos casi completamente inyectados en sangre. Abrió la boca con voz ronca y temblorosa. Ethan, ¿has vuelto? ¿Has vuelto? Sonreí y me di la vuelta. Será mejor que cumplas bien tu condena y vivas cada día arrepentido.